el segundo día del evento Linaje 21. Creo que tanto para ti como para mí es una bendición que puedan acompañarnos desde diferentes partes del mundo a través de todas nuestras plataformas live. Puede ser de bendición juntamente con nosotros, compartiendo los streamings, todo lo que está ahora mismo en las redes sociales con el hashtag Linaje21 y hashtag Sin Límites. Y no te olvides de etiquetar a tus amigos, etiquetarnos a nosotros en tus historias de Instagram o Facebook para saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Hoy quiero contarte que nos encontramos en uno de los restaurantes más conocidos de nuestra ciudad, y es el Consulado, y acabamos de disfrutar un plato riquísimo, pero bueno, pues en esta ocasión es un plato de origen arequipeño. Antes de pasar a nuestro segundo plato, queremos hablarte de nuestro invitado especial del día de hoy. Nuestro invitado de hoy día es nada más y nada menos representante en la Sociedad Bíblica Internacional. También es coordinador aquí en Perú de Especialidades 625, coeditor de Especialidades 625 y también es el encargado de la administración en redes sociales de E625. Estamos hablando nada más y nada menos de nuestro pastor Juan Shima. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder conectarme contigo a través de la conferencia Linaje 21. Qué bueno poder estar aquí contigo, poder conectarnos y poder conversar un poquito y contarte un poco acerca de lo que está en mi corazón para ti. Muchísimas gracias a todo el staff de Linaje 21, al pastor Iván Burneo, gracias a él y a todo el staff, a toda la iglesia por la invitación. Quiero felicitarle también a todos ustedes por el gran trabajo que están haciendo y toda la labor que están haciendo por allá por Huancayo y todo lo que están impactando a su comunidad, a su ciudad. Así que muchísimas gracias en el nombre del Señor por todo lo que hacen. Les mando un abrazo muy fuerte. Les felicito muchísimo por todo lo que hacen. Muy bien, no me presenté, mi nombre es Juan Shimaukuro. Soy el director nacional de E625 Perú, especialidades 625, y trabajamos ayudando a la iglesia, capacitando a los líderes de nuevas generaciones desde los 6 años hasta los 25 años. Y quiero desafiarte este día, en este momento, con algo que ha estado en mi corazón hace un buen tiempo y que creo que este tiempo coyuntural en el que estamos viviendo como país, como sociedad, también nos hace reflexionar acerca de ello. Número uno, y es que no sé si te has puesto a pensar acerca de este tema. Muchas veces hablamos de que la iglesia es la solución para este mundo, que la iglesia es lo que el mundo necesita para producir un cambio en él y que la sociedad necesita escuchar el mensaje del Evangelio y que la iglesia es la solución para este mundo caído. No sé si lo has escuchado, y cuando lo has escuchado, ¿qué te hizo pensar? ¿Sí? A mí muchas veces cuando lo escucho y me pongo a meditar en ello, digo, ¿será cierto eso o simplemente es una frase que nosotros utilizamos y que nos parece interesante, bonito, pero que realmente no está sucediendo? ¿Sí? La iglesia tiene que ser la influencia que este mundo necesita, la influencia positiva que nuestra sociedad necesita. Pero cuando veo alrededor y veo el impacto que la iglesia puede traer a la sociedad, digo, parece que todavía no estamos siendo realmente esa influencia, ese mensaje que la sociedad y el mundo necesita, ¿no? Pero no sé si te lo has preguntado, pero si te lo has preguntado y si ahora te estás poniendo a pensar en ello, yo quiero decirte que no es solamente una frase hecha, no es solamente un cliché que tenemos. Creo que es una verdad. Creo que el mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio
es lo que toda nuestra sociedad necesita, que todo el mundo necesita. Jesús dejó un legado a su iglesia para que llevaran a cabo este plan de alcanzar al mundo con su mensaje, y es el único plan que él tiene. Jesús no tiene un plan B, Dios no tiene un plan B para con sus hijos, ¿sí? Ese es el único plan, y Dios no se equivoca, ¿sí? Así que yo creo que el Evangelio funciona y el Evangelio va a transformar a nuestra sociedad. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué eso no está sucediendo? Y quiero plantearte algunas reflexiones. Primero, número uno, ¿quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Y cuando yo hablo de iglesia, no estoy hablando para nada, primero, no es el edificio, no es la organización, pero sí tiene todo que ver con que la iglesia somos tú y yo. ¿Sí? La iglesia se trata de mí y de ti. Me pongo a mí en primer plano porque creo que es un desafío para mí y te lo traslado también a ti. La iglesia somos tú y yo. Y el desafío es para mí y el desafío es para ti. Si algo no está funcionando como iglesia, es que nosotros mismos somos la iglesia y nosotros somos responsables de que el impacto de la iglesia en la sociedad no esté funcionando. Y entonces estaba trabajando esta idea, ¿sí? Tú y yo somos la iglesia. La responsabilidad no es de la organización, la responsabilidad no es solamente del pastor, el pastor es parte de la iglesia, los líderes son parte de la iglesia, y cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo nuestra tarea. ¿Sí? Cuando muchas veces criticamos, sí, porque la iglesia no hace esto, porque la iglesia no hace lo otro, y en cierta forma indirectamente responsabilizamos a los pastores, a los líderes, ¿verdad?, de que no se hace nada. Lo mismo nos pasa con el gobierno, los dirigentes y todo lo que tenga que ver con organizaciones, ¿verdad? Le echamos la culpa al que está en la cabeza, pero nunca es mi responsabilidad. Y como iglesia, la realidad es de que tú y yo somos la iglesia y nuestra responsabilidad también es ser parte del propósito de ella. En otras palabras, nosotros tenemos que cumplir ese propósito para que como equipo, como cuerpo completo, como iglesia, podamos llevar a cabo el plan de Dios para su pueblo y para su creación. Mateo 5, a partir del versículo 13, y te voy a leer la Biblia, dice lo siguiente. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces, pero creo que vale la pena, ¿sí? Versículo 13 en adelante, Mateo 5, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero la sal se vuelve insípida. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone sobre la repisa para que ilumine a todos los que están en la casa. ¿Sí? Somos la sal del mundo, somos la sal del mundo. El mensaje del Evangelio tiene que traer sabor a la sociedad y al mundo. Si esa sal se vuelve insípida, dice, no sirve más que para tirarla. Somos la luz que alumbra al mundo, y esta ciudad que alumbra tiene que estar puesta sobre la colina para que alumbre a las demás. Y así como una lámpara la ponemos sobre la repisa y no dentro de un cajón o por debajo de un cajón, sino que la ponemos en un lugar visible para que pueda alumbrar. Eso somos nosotros, eso somos como iglesia. Tenemos que estar en posiciones para alumbrar a los demás. Y fíjense que quiero destacarte este versículo 16 porque me parece sumamente interesante. Mateo 5:16 dice lo siguiente: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes
y alaben al Padre que está en los cielos. Este versículo me hizo pensar muchísimo acerca de que no es por nuestra predicación, no es por lo que vamos a hablar que vamos a transformar el mundo. No es por nuestro discurso, es por nuestras obras. Dice de que son las obras, nuestras buenas obras, las que van a hacer que las personas la vean y alaben a Dios por ello. ¿Sí? Así que quiero animarte porque creo que tú y yo fuimos llamados a ser la iglesia en medio del mundo, en medio de nuestra sociedad. No para ser iglesia dentro de las cuatro paredes. Obviamente que tenemos nuestras reuniones, servicios como iglesia porque nos tenemos que nutrir, animar, cuidar unos a otros y para poder incentivarnos siempre a seguir creciendo en las cosas del Señor. Pero en el lugar donde realmente tenemos que brillar es ahí afuera, donde tenemos que ser una generación, como dice el lema de Linaje, sin límites, una generación sin límites. Yo creo en esta generación, creo en los jóvenes, creo en los adolescentes, que son el presente y que se van a convertir y que van a ser la generación sin límites para transformar esta sociedad. Yo creo que en los últimos tiempos hemos visto nuestro país y nuestra sociedad con mucha pena ver que hay tanta desigualdad, tanta corrupción, tanto desorden en medio de nuestros dirigentes, pero también en medio del pueblo, en medio de nosotros. Y necesitamos un cambio inmediatamente, ¿sí? Así como en todo el mundo, en muchas sociedades, nosotros lo necesitamos en nuestro país. Necesitamos un cambio urgente y yo creo con todo mi corazón de que la iglesia puede ser esa voz de cambio, esa voz diferente en medio de esta sociedad. Necesitamos trabajar en ello y es nuestro desafío poder ser la diferencia en medio de esta sociedad. Hace algunos años ya he estado trabajando en esta idea y algo que se me vino a la mente es: cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. ¿Qué quiere decirte con esto? Que cada nación, cada pueblo, cada sociedad tiene los gobernantes que se merece. ¿Por qué? Porque una sociedad que es corrupta no puede tener buenos gobernantes, ¿sí? Si tenemos sociedades donde los individuos, los ciudadanos son corruptos por naturaleza y por decisión, sus gobernantes van a ser igual, porque nada bueno puede salir donde hay un montón de corruptos, ¿verdad? Y creo que en muchos países latinoamericanos estamos inmersos en esa corrupción. Y haciendo un mea culpa, aún los cristianos nos envolvemos en medio de esa ideología, en medio de esta carencia moral, de principios. Y ahora te voy a explicar, pero sociedades donde hay mucho más justicia, donde la gente piensa en los demás, obviamente van a tener gobernantes que van a ser más, que van a hacer un mejor trabajo en medio de ellos, ¿sí? Yo tengo descendencia japonesa, he vivido en Japón muchos años, he vivido en Argentina y bueno, hace ya varios años que volví a vivir aquí en el Perú, pero he visto la diferencia de las sociedades. En una sociedad, por ejemplo, en Japón, donde la cultura, lo que se percibe y respira es que cada uno tiene respeto por el otro, ¿sí? Ahora que estamos en medio de esta pandemia y que comenzamos a usar todos mascarillas, para la cultura japonesa eso no es nada raro, nada diferente, ¿sí? De hecho, hace muchísimos años que en Japón se usaban mascarillas, y no se usaba porque había pandemia o porque se podían contagiar,
Sabes que el concepto de la mascarilla es para que si tú estás enfermo no contagies a los demás. Entonces tú ves en la época de invierno, en la época de cambios de clima, mucha gente en la calle de Japón usando mascarillas, porque por el principio del respeto hacia el otro, hacia los demás. Se usa la mascarilla para no contagiar a otros, ¿sí? Entonces eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Las probabilidades de contagio cuando el que está contagiado usa mascarilla son mínimas a comparación cuando no las tiene, ¿sí? Si tú estás contagiado y no usas mascarilla, hay más probabilidades que tú contagies, aun si los demás usan mascarillas. Ese es un principio muy interesante, y por eso el uso de mascarillas para los que están contagiados es mucho más eficaz a la hora de prevenir enfermedades, ¿no? O contagios. Entonces, un simple ejemplo de la cultura y por qué hay más respeto por los demás. Otro punto, por ejemplo, muchas veces que yo veía en las noticias que había algún político acusado o sospechado de corrupción, ese político de repente aparecía suicidado en algún cuarto de algún hotel. ¿Por qué? Porque esta idea del respeto hacia los demás y haber sido descubiertos en corrupción le traía tanta deshonra que preferían acabar con su vida y solucionar de esa manera la vergüenza, ¿no? Había tanta vergüenza en haber hecho algo mal que no lo podían aguantar y terminaban suicidándose muchos políticos japoneses que pasaban por estos problemas. Y bueno, haciendo el contraste en nuestra Latinoamérica, en nuestro país, eso no sucede, ¿no? Somos tan propensos a ganar dinero fácil, a hacer las cosas rápidas, a buscar ascensos por la vía más corta, ¿sí? Y eso es algo que lamentablemente es parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿sí? Y esto tiene que ver con que aún no hemos formado nuestro carácter, ¿sí? Tiene que ver, es una cuestión, pienso yo, de carácter. Pienso que es de principios, ¿sí? Pero uno forja su carácter, tiene que ver con eso. Ponte a pensar, por ejemplo, cuando nos es más fácil mentir para salir de un problema, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Y probablemente nos ha pasado muchas veces. Es más fácil decir una mentira y evitarnos el problema, y no pasa nada, ¿no? Total, salí bien, las cosas fueron bien, se acomodaron, ¿no? No importa, mentí un poquito, pero las cosas se solucionaron, ¿sí? No pasé vergüenza, probablemente gané un poco más de dinero, o probablemente me fue mejor en el trabajo, probablemente no me despidieron porque no quise asumir mi culpa, y bueno, es mejor mentir, ¿no? Para que las cosas salgan bien. Pero eso es algo que como cristianos entendemos que está mal, ¿verdad? Pero a veces la mentira es tan fácil de perdonar que no pasa nada, ¿no? Obviamente no estamos hablando de que robaste, de que hiciste algo escandaloso, es un pecadito, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahí comienza a trabajar la falta de carácter y de principios, ¿sí? Hoy va a ser una mentirita, el día de mañana puede ser algo un poquito más grande, y no pasa nada, ¿no? Pero ¿cómo está nuestro carácter frente a la palabra de Dios? Frente a los principios que la palabra de Dios nos enseña. Queremos ser una generación sin límites que influencie la sociedad, pero no podemos mantener un carácter intachable delante de Dios. Decimos de que Dios lo ve todo, pero los que manejamos sabemos muy bien, por ejemplo, de que muchas veces
cuando aparece la luz roja en el semáforo es para pararnos, pero si no vemos a nadie al lado y si nadie nos está viendo y si es posible adelantarnos porque vamos a llegar más rápido, pasarnos esa luz roja, no pasa nada porque nadie me ve, nadie me puso una multa y está todo bien, ¿no? Mientras nadie nos ampalle, está todo bien, y ese es el problema. Creo que es ahí donde comenzamos a poner en nuestro corazón que sacarle la vuelta a la ley, que no hacer las cosas como se deben, que faltar a la palabra de Dios, a veces nos ayudan a hacer las cosas más rápidas, más fáciles, ¿no? Y creo que ahí comienzan los problemas. Dice la palabra muchas veces, y creo que esto es algo que recordamos constantemente, sobre lo poco somos fieles y el Señor nos pondrá sobre mucho, ¿sí? Si en poco has sido fiel, vas a recibir mucho más. ¿Cómo vamos a ser fieles o cómo vamos a recibir mucho más cuando en lo poco no sabemos ser fieles? Fieles a nuestros principios, fieles a la palabra de Dios y fieles a lo que la Biblia nos enseña y lo que Dios nos pide. ¿Cómo podemos ser de influencia a más si aún en lo poco, en lo mínimo, no le podemos ser fiel? Y quiero terminar con algo que últimamente me ha impactado muchísimo y que es la historia de Daniel. Seguramente la has leído, la has escuchado muchas veces y te la quiero refrescar un poco. Y te recomiendo leerla, aunque sea los primeros 7, 8 capítulos, para que veas cómo Dios puede obrar en tu vida, ¿sí? Te cuento un poquito la historia antes de leerte algunos versículos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, en este momento someten a Israel y se traen como esclavos a los israelitas a Babilonia. Obviamente los babilonios son paganos, no creen en el Dios de los judíos y tienen otras costumbres, otras rituales, ¿sí? para con sus dioses. Y lo que sucede es que dentro de todos estos esclavos, Nabucodonosor manda a que traigan a los mejores israelitas para que sean entrenados y sean puestos al servicio de los reyes de Babilonia, ¿sí? Dentro de ellos estaba Daniel y sus 3 amigos, ¿sí? Que probablemente los conocemos mejor por los nombres que les pusieron los babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Y que en sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Que después fueron cambiados de nombre. De hecho, Daniel también le pusieron un nombre babilónico. Y dice el versículo 4 del capítulo 1, dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenazab debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. En Babilonia, a estos jóvenes que habían sido seleccionados porque tenían buena apariencia, porque eran aptos, porque eran inteligentes y que los iban a poner al servicio del rey, obviamente habían llegado como esclavos, pero los llevaban a servir al palacio porque eran pues bien presentables y inteligentes también, pero tenían que entrenarlos, ¿sí? Una de las cosas que incluía este entrenamiento eran pues obviamente estudios, ¿verdad? de diferentes índoles y diferentes materias, pero también en cuanto a su físico. Tenían que comer la mejor comida que les podían dar en el palacio y el mejor vino que podían tomar,
Pero hay algo que ellos entendían y que ellos sabían perfectamente. Lo que la ley judía les mandaba era a no comer determinados alimentos, ¿sí? Y lo podemos ver en Levíticos y demás. Hay muchos versículos acerca de la dieta que mantenían los judíos. Pero había un detalle también de que los babilónicos, antes de comer todo esto, eran sacrificios que hacían a sus ídolos, a sus dioses, y que luego ellos comían. Entonces, los judíos sabían muy bien esto, y en el versículo 8, fíjate que lo que dice: Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe oficial que no lo obligara a contaminarse. Ellos habían decidido de antemano en su corazón de que esta comida no iba a ser parte de los negociables que ellos tenían, ¿sí? Ellos no iban a negociar todo aquello que los acercaran a los ídolos de los babilonios. Entonces, lo que le pidieron a este guardia o este tutor que estaba a cargo de su entrenamiento es que le permitieran no comer esa comida, y que ellos se comprometían a que después del entrenamiento, a pesar de no tener la dieta que ellos tenían, que iban a estar bien físicamente y con buen semblante. Al final del tiempo, pues ellos estaban mucho mejor físicamente que el resto, ellos estaban mucho más fornidos y mejor físicamente, aún no habiendo comido la comida real. Y no solamente eso, sino que estuvieron mucho más aptos en todo lo que ellos aprendieron de la cultura babilónica. Hay cosas que ellos permitieron y recibieron y otras que no, ¿sí? Recibieron todo el entrenamiento, conocieron toda la cultura babilónica probablemente, todos los estudios de los babilónicos, pero no se contaminaron en la parte espiritual. Ellos no negociaron lo que tenía que ver con los sacrificios a sus dioses, y no contaminarse en su corazón. Qué fácil hubiera sido, sí, comamos todo lo que nos dan, total es la mejor comida, la más rica que hay, pero ahí estaba su carácter, ahí estaba la fidelidad aún en lo poco, ¿sí? Y fíjate el versículo casi ya al final del capítulo 1, versículo 19 en la mitad en adelante, dice que el rey no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros del reino. Qué interesante, ¿no? Aún siendo fiel en lo poco, estos 4 jóvenes judíos entraron en el palacio real. No solamente esto, sino que con la sabiduría que tenían, obviamente con la gracia y el favor de Dios, llegaron a ser la mano derecha del rey, ¿sí? Probablemente uno de los reyes más tiranos, más idólatras que haya tenido Babilonia, pero Dios los puso en ese lugar para hacer luz y para hacer sal. Obviamente tenemos estas grandes historias, ¿no? de estos muchachos, que la del horno en llamas, que se negaron a inclinarse frente y adorar la estatua de Nabucodonosor, y los tiraron al horno de llamas, y ellos salieron sin ninguna quemadura, ilesos, y ellos se asombraron y adoraron a Dios, porque fue el único Dios que los podía cuidar en medio de las llamas. Lo mismo con Daniel en el foso de los leones, y todo el favor que ellos lograron porque Dios los cuidó y tenían el favor de Dios y la gracia sobre sus vidas, pero porque ellos en una primera instancia
decidieron en su corazón no contaminarse y servir a Dios y cuidar su corazón de todo el mundo espiritual que no ofenda a Dios, ¿no? En lo poco que ellos podían cuidarse lo hicieron y comenzaron a trabajar su corazón y su carácter frente a el mundo que era anti Dios, ¿no? de esta Babilonia pagana. Fíjense un versículo que muestra cómo ellos se ganaron el favor de Dios, capítulo 2, versículo 48, dice: luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, él nombró a Sadrach, Mesach y Abed-nego administradores de la provincia de Babilonia. Es increíble, ¿no? Fíjense después cuando Nabucodonosor ve que Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del horno de llamas ilesos y cómo Dios los cuidó, dicen, entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezcan o la lengua que hablen. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abed-nego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. ¿Qué quiero decirte con esta historia? No tenemos que estar fuera del mundo, no tenemos que estar encerrados en cuatro paredes o aislados del mundo y de lo perverso que puede hacer el mundo, lo corrupto que puede hacer el mundo, para no contaminarnos, sino que es una disposición que nosotros podemos decidir en nuestro corazón, tomar la convicción y forjar nuestro carácter para ser intachables delante de Dios y delante de los hombres, y que todo el mundo pueda alabar a Dios a través de las obras que nosotros hacemos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro obrar. Ese es mi desafío personal y ese es el desafío que quiero dejarte. Y quiero decirte esto último: el Evangelio tiene poder para transformar las vidas. El Evangelio es infalible, sí lo va a hacer, ¿sí? Y quiero ponerte este ejemplo. El Evangelio es como un carro que anda perfecto, pero el problema es que muchas veces le echamos agua en lugar de gasolina a este auto. Y tenemos que hacerlo funcionar de la mejor manera, ¿sí? Si nosotros somos la iglesia tiene ese mensaje. No diluyamos nuestro mensaje, no diluyamos nuestro mensaje con nuestras obras, ¿sí? Nuestras obras, nuestro carácter, nuestros principios y que vivamos esos principios es mucho más importante de todo lo que podemos hablar y decir. Nuestra predicación no puede ser manchada por nuestra conducta. Nuestra conducta tiene que gritar mucho más fuerte de quién es nuestro Dios. Ojalá que ahí en el lugar donde Dios nos pone, las personas que nos ven puedan alabar a Dios, porque nuestros actos brillan y son la luz en este mundo. Dios te bendiga.
¿Qué tal inicio hemos tenido este segundo día del evento, Giovanni? Por supuesto, seguimos recibiendo palabra y compartiendo lo que Dios ha preparado para tu vida. Estamos en un muy bonito lugar. ¿Dónde estamos, Giovanni? Estamos específicamente en Cochas, en el Parque de los Mates Burilaos, un parque con mucha tradición y con mucha cultura. Y bueno, ha llegado el momento de poder presentar a nuestra siguiente invitada, Keila. Ella es miembro de la comunidad cristiana Agua Viva hace 18 años, administradora de profesión. Asimismo es pastora de la sede Lince, casada con el pastor Arturo Arias y cuenta con 3 hermosos hijos. Uy, ¿de quién estamos hablando? De nuestra amada pastora María Pía Arias. Recibámosla con un fuerte bote de aplausos virtuales. Adelante, pastora. Hola, ¿cómo están? Soy la pastora María Pía Arias Schreiber, de Comunidad Cristiana Agua Viva, de aquí de Lima, y junto con mi esposo, el pastor Arturo, somos pastores de la sede de Lince. Estamos muy emocionados de poder compartir en este gran evento Linaje 21. Y quiero agradecer a los pastores Iván y Diana Burneo por la oportunidad de poder compartir esta preciosa palabra que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Quiero darles un saludo muy especial a toda la iglesia de Huancayo. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y espero pronto estar con ustedes de manera presencial. Pero en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una charla muy importante. Sé que el tema de este año es Sin Límites. Y justamente Dios ponía en mi corazón compartir esta palabra porque creo que es muy importante, sobre todo para los jóvenes, el poder establecerse límites correctos. Así que el tema que quiero compartir hoy se llama la importancia de los límites, porque creo que la falta de ellos pueden traer consecuencias muy fuertes en el futuro. Y para empezar, quiero que podamos tener muy claro ¿qué significa límite? ¿Cuál es el significado de esta palabra? En el diccionario, límite dice que es un punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse. En otras palabras, un límite nos señala hasta dónde podemos llegar dentro de nuestra zona segura. Pasado ese límite, salimos de una zona segura y nos encontramos desprotegidos y en peligro. Esto es muy importante que lo entendamos, pues los límites sirven para protegernos, para nuestra seguridad, cosa que muchas personas no entienden, sobre todo los jóvenes. Cuando somos jóvenes, creemos que todo lo que nos dicen nuestros padres o nos dicen nuestras autoridades es para molestarnos o es para aburrirnos. Cuando somos jóvenes, vemos todo aquello referentes a límites como feo, como malo, como aburrido. Incluso la Biblia está llena de versículos donde Dios establece límites para nuestras vidas, como por ejemplo los 10 mandamientos. Sin embargo, muchas veces como jóvenes lo vemos como una prohibición y nos aburre escuchar acerca de esto. Por ejemplo, ¿no? Cuando nuestros papás nos decían, regresa antes de las 12 de la noche, ¿qué venía a nuestra mente? Ay, qué aburridos, no nos quieren dejar salir hasta tarde, ¿no? O cuando íbamos a donde nuestros padres y les pedíamos permiso para ir a una fiesta y nuestros padres nos decían que no podíamos ir, ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos frustrados, nos sentíamos mal, decíamos, ay, qué pesados, qué malos que son porque no nos dejan salir a divertirnos, ¿no? Y es más, pensamos quizás cuando somos jóvenes que la Biblia está llena de prohibiciones y es aburrido. Y es por eso que muchos jóvenes, cuando eran niños quizás comprometidos, iban a la iglesia con sus papás, de repente crecen y cambian ese compromiso, dejan de asistir a la iglesia, dejan de buscar de Dios, porque creen que lo que Dios establece en su palabra nos limita, nos aburre y realmente no nos deja disfrutar la vida. Pero hoy justamente quiero compartir con ustedes una palabra que está en la Biblia y que nos es un ejemplo muy claro de cómo la falta de límites realmente pueden traer consecuencias graves
a nuestra vida. Y este pasaje está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 19. Voy a leerlo. Lucas 15, versículos del 11 al 19. Este es un pasaje sumamente conocido, quizás lo has leído más de una vez, y es el pasaje del hijo pródigo. Miren lo que dice, les voy a leer la versión NTV. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobos con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. ¿No? Esta es una historia muy clara en donde nos muestra un joven que tenía todo en sus manos. Tenía dinero, tenía una buena casa, tenía una familia que lo amaba, tenía un gran futuro por delante. Sin embargo, tomó una decisión equivocada. Quiso salir de esos límites que lo mantenían seguro, que lo mantenían protegido, y quiso experimentar fuera de esos límites. Y quiero compartir a través de este pasaje 3 consecuencias de la falta de límites en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de esos límites? Cuando decidimos dejarlos de lado y vivir una vida sin límites. Lo primero que yo puedo ver es que vienen malas decisiones. Empezamos a tomar pésimas decisiones cuando nos salimos de los límites. Miren lo que dice el versículo 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Este hijo se alejó de la casa de su padre, donde ya no podía ser controlado, no podía ser vigilado, es decir, se fue fuera de los límites establecidos por su padre, se fue con todo el dinero de su herencia. En otras palabras, no supo esperar al tiempo correcto para recibir esa herencia, pues el tiempo correcto hubiera sido a la muerte del padre, pero no, se adelantó a este tiempo y se dedicó a vivir una vida loca, ¿no? Hasta este momento de la historia, creo que lo que hizo este joven es el sueño hecho realidad de todo joven. ¿Quién no quisiera tener dinero y quién no quisiera estar sin control y sin vigilancia? ¿No? O sea, poder hacer lo que le da la gana con todo el dinero del mundo. Suena bastante atractivo, suena bastante llamativo hasta ese momento. Sin embargo, vemos que después vino un tiempo de mucha hambre en ese lugar, en esa región. Y este joven lamentablemente había tomado muy malas decisiones con su dinero, se gastó todo el dinero en juergas, en vicios, en diversión, en pasarla bien, se dejó llevar por las emociones del momento y no pensó a futuro. No pensó jamás que podía ocurrir unas circunstancias como las que le pasaron después. Y creo que cuando uno
vive una vida sin límites, generalmente toma muy malas decisiones porque toma decisiones momentáneas, basadas en la emoción del momento, basadas en la diversión, basadas en que lo estoy pasando bien, entonces no mido las consecuencias, no pienso en lo que puede venir después. Por eso, hoy en día, vemos todos esos jóvenes que no tienen límites o que se exceden de sus límites, que después están sufriendo por embarazos no deseados, están sufriendo porque pasan un accidente grave, están sufriendo porque hay sobredosis, están sufriendo porque hay problemas de alcohol e incluso hasta la muerte. Esas son las consecuencias que no medimos cuando vivimos una vida sin límites. Sin embargo, están ahí, muy latentes y que lamentablemente ocurren y ocurren más de lo que creemos. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Una vida sin límites siempre te va a llevar a tomar malas decisiones. Por eso es tan importante obedecer los límites establecidos por Dios en su palabra. Los límites dados por nuestros padres, por nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque sirven para protegernos. Los límites te sirven para protegerte de tomar malas decisiones. Los límites son una demostración de amor. Te amo, por eso pongo límites en tu vida, para protegerte, para que no metas la pata, para que no te equivoques y después no estés llorando por las malas decisiones que tomaste. ¿Ok? Entonces, primer punto, primera consecuencia de la falta de límites, malas decisiones. Tomamos malas decisiones. La segunda consecuencia que viene por una vida sin límites es la miseria. La segunda consecuencia es la miseria. Versículos 14 y 15. Perdón, 14 al 16 dice: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. ¿Sí? Este joven, como ya lo vimos en el primer punto, malgastó todo su dinero sin saber lo que podía venir después y que fue un tiempo muy difícil, un tiempo de hambre, un tiempo de mucha escasez. Se quedó sin dinero al punto, yo no me imagino el nivel en el que estaba este joven que tenía tanta hambre que dice que anhelaba comer la comida de los cerdos y aún no la podía comer porque era la comida destinada para los cerdos, ¿no? Dice, nadie le dio nada, pero el nivel de pobreza, el nivel de miseria en la que se encontraba este joven era realmente grave. Pasó de tenerlo todo a perderlo absolutamente todo. Y cuando hablo esta segunda consecuencia que es miseria, no solamente me refiero a pobreza, porque este joven, si bien perdió todas sus finanzas, perdió toda su herencia, no solamente perdió eso, perdió su dignidad, perdió su autoestima, perdió su valía, su valor, se faltó el respeto, llegó a un nivel paupérrimo. A eso me refiero con miseria. Es que la falta de límites no solamente genera pobreza económica o pobreza en nuestras finanzas. La falta de límites genera todo un bagaje de problemas internos, de problemas emocionales. ¿Cómo nos puede traer baja autoestima? Nos puede traer el faltarnos el respeto a nosotros mismos, el realmente no amarnos lo suficiente, el no valorar nuestro cuerpo, el no valorar nuestras vidas y ese sentimiento de vacío en nuestro interior, un sentimiento de soledad. Puedes estar rodeado de mucha gente y aún así sentirte solo por dentro, sentir que nadie te entiende, sentir que nadie comprende lo que tú estás pasando.
nos genera un sentimiento de vacío, que no hay nada que realmente pueda llenar tu vida. Y eso es realmente preocupante porque puede llevarte a hundirte aún más en una vida sin límites. Puede llevarte a un hueco más profundo. ¿Por qué? Por esa necesidad de tratar de llenar tu vida por dentro, tratar de llenar tus emociones, de sentirte bien. Entonces, todo empieza con una mala decisión de salirte de tu límite, y por eso vemos quizás jóvenes que terminan en drogas y que no pueden salir de eso. Y uno dice, ¿cómo empezaron? ¿Cómo llegaron a ese nivel? ¿Por qué no lo pueden dejar? Y todo empezó en una mala decisión de un día salirse de sus límites. Y eso lo fue llevando a cada vez hundirse más en esa miseria. Y así como una sobredosis de drogas o así como consumo de drogas, lo mismo con el alcohol. Uno puede llegar realmente a niveles muy altos de alcoholismo y después no sabes ni cómo salir de eso. O prostitución, sexo ilícito y muchas otras cosas que realmente son totalmente destructivas para nosotros. ¿Cómo empieza todo? Por una decisión de salirte de tu límite. Creo que este joven, cuando tomó la decisión de salir de su casa, jamás pensó que podía llegar al nivel en el que lo encontramos en estos versículos, de estar anhelando la comida de los cerdos. Él jamás le pasó por la cabeza que podía suceder una cosa así. Sin embargo, vino un tiempo difícil y él había agotado todos sus recursos por no haber tenido límites en su vida. Entonces, qué importante, querida iglesia, de entender que necesitamos límites. Los límites nos mantienen seguros, los mantienen en nuestra zona segura. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, no sabemos qué es lo que viene en nuestro futuro. Sin embargo, si tú estás dentro de tus límites, créeme que siempre, aun cuando vengan momentos difíciles, aun cuando venga hambruna como la que vino en este pasaje o cualquier otra circunstancia difícil, tú vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque no habrás agotado todos tus recursos. En cambio, este joven agotó todo y por eso lo perdió todo. Nunca lleguemos a este nivel. Es más, creo que el propósito de Dios con tu vida, Él jamás pensó o quisiera que tú llegues a un nivel como el que ha llegado este joven. El anhelo de Dios, todo lo contrario, es bendecirte, es levantarte y darte un futuro de bendición. No un futuro como el que este joven tomó, sino un futuro de bendición para tu vida. Por eso es que Él establece límites en su palabra, para mantenernos seguros y para justamente no caer en situaciones como las que cayó este joven. ¿Amén? Entonces ya tenemos dos consecuencias de la falta de límites. La primera consecuencia es las malas decisiones y la segunda consecuencia es la miseria, que como dije no implica solamente un tema de pobreza económica, sino un tema más que nada interno, emocional, que realmente eso es lo más grave y mucha gente no sabe cómo superar eso, no sabe cómo salir de ese vacío emocional. Hoy te quiero decir algo, el único que puede llenar ese vacío emocional se llama Jesús. Él es quien puede sacarte de ese hoyo profundo y puede darte una vida de bendición de aquí en adelante. Y vamos a la tercera consecuencia de la falta de límites y es la humillación. La tercera consecuencia de una vida sin límites es la humillación. Versículos 17 al 19. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Gracias a Dios, este joven finalmente recapacitó y se dio cuenta que aún podía regresar a casa, aunque claro,
ya no iba a regresar con los mismos beneficios de antes, ya no iba a regresar como hijo. Él decía, yo voy a tener que regresar como un empleado más, como un jornalero más para mi padre. Él tuvo que tragarse su orgullo, ¿sí? Y estar dispuesto a regresar a su casa con el rabo entre las piernas para pedir perdón a su padre, para pedir perdón por su error. Vivió una situación bastante humillante. Él vivió una situación que no se la deseo a nadie, que nadie pasara por una circunstancia así. Lamentablemente fue una consecuencia de sus propias decisiones, de su propio querer vivir descontroladamente, de su propia decisión de querer vivir sin freno, de querer vivir sin límites, ¿sí? Los límites te mantienen dentro de tu zona de seguridad y fuera de ella puedes terminar haciendo un papelón y terminar siendo humillado. Este joven fue humillado hasta lo más bajo de su ser. Este joven realmente así pasó un papelón. Yo me imagino la cara, con qué cara de vergüenza él iba a tener que regresar donde su padre a decirle, me equivoqué. Derroché todo el dinero, tomé muy malas decisiones, viví en la miseria entre los cerdos y aquí estoy pidiéndote perdón porque me equivoqué. Tuvo así su orgullo totalmente destruido. ¿Cuántos jóvenes que tenían un futuro brillante, pero por vivir fuera de los límites terminaron destruyendo ese futuro? Eso es humillante. Destruir todo el propósito que Dios tiene para tu vida porque simplemente decides una noche, un fin de semana, un mes o un tiempo en tu vida dejar de lado los límites. Sus propias acciones terminan poniéndolos en situaciones humillantes. ¿Cuántas veces por beber en exceso, por beber sin límites, por consumir drogas, jóvenes terminan haciendo papelones, así papelones, que al día siguiente se levantan y no quieren saber de nadie por la vergüenza que les da todo lo que hicieron la noche anterior justamente por no tener límites? ¿Cuántas chicas por querer una noche sin límites al día siguiente se levantan y se sienten usadas y se sienten humilladas? Justamente esas son consecuencias de la vida sin límites. Esas son consecuencias de ir más allá de lo que te dijeron que debías hacer. Más allá, el tener una vida sin control. Por eso los límites son importantes. Y aquí, joven, si me estás escuchando, es importante que tú sigas el consejo de tus padres, que tú sigas el consejo de tus autoridades, que sigas el consejo que está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a mantener seguro, te va a mantener seguro. Ahora, a través de esta historia hemos podido ver lo importante que es establecerse límites, pues la falta de ellos nos llevan a una vida de desgracia y de mucho dolor. Yo quiero que en este tiempo tú examines tu vida, ¿sí? Y mires cuántas veces has roto límites, cuántas veces has sobrepasado el límite establecido. Quizás te has encontrado en algunos momentos como este joven, humillado, sintiéndote miserable, sintiéndote muy mal contigo mismo, habiendo tomado muy malas decisiones, pero gracias a Dios, esta historia termina bien, tiene un final feliz. Vamos a ver el final de esta historia en versículos del 20 al 24. Dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Gracias a Dios
tenemos un Padre Celestial que nos ama y que está lleno de compasión y de amor por nosotros. Y yo creo que Dios respondería de la misma manera que respondió este padre hacia su hijo. El hijo llega humillado, con el rabo entre las piernas, lleno de vergüenza, aterrorizado por la reacción que podría tener su padre. Sin embargo, su padre decidió dejar eso en el pasado y decidió darle una nueva oportunidad. Finalmente era su hijo. ¿Se había equivocado? Sí. ¿Había cometido muchos errores? También. Pero era su hijo y estaba contento de que no hubiera muerto en el camino, que regresara con vida y así pudo celebrar de tenerlo nuevamente en casa. Y yo creo que lo que vivió este joven le sirvió de lección de por vida. Estoy segura que nunca más él volvió a salir de sus límites, él volvió a salir de la casa de su padre y más bien fue un joven agradecido por la nueva oportunidad que su padre le estaba dando. Y aquí yo quiero aprovechar para contarles un poquito de mi testimonio. Yo cuando leo este pasaje, y les decía hace un momento que era uno de mis pasajes favoritos, es porque me siento muy identificada con esta historia. Yo también fui una mujer que cuando era pequeña iba a la iglesia cristiana con mi mamá y era muy comprometida. Asistíamos todos los domingos, yo había estudiado en la escuela dominical, me había bautizado, pero llegó un momento en mi vida, sobre todo ya en secundaria y en los años de universidad, en donde yo me alejé de Dios y decidí salirme de esos límites. Decidí no obedecer la palabra de Dios. La conocía muy bien, sabía lo que estaba escrito en la palabra y simplemente decidí dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque me parecía aburrido, porque estaba llena de prohibiciones, entre comillas, y decidí que era más divertido o más atractivo las cosas que me ofrecía el mundo. Y me alejé de Dios por muchos años. Y realmente yo creo que estas 3 consecuencias que les he hablado se cumplieron en mi vida. Tomé muy malas decisiones, fui muy dañada, fui muy humillada, fui muy herida, cometí muchos errores de los que después me sentía muy mal, tuve esa sensación de vacío en mi corazón, de que nada ni nadie llenaba mi vida, me sentía sola, podía estar llena de gente, pero aún así por dentro me sentía sola, me sentía incomprendida, me sentía muy mal. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad de poder regresar a la iglesia, ¿no? Creo que las oraciones de mi mamá fueron respondidas y Dios permitió que yo pudiera regresar a la iglesia y se me dio una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Pero me pude haber evitado tantos años de dolor, me pude haber evitado tantos años de sufrimiento y de sentirme mal conmigo misma, de faltarme el respeto en muchas áreas de mi vida. Yo le doy gracias a Dios por estar hoy día aquí. Le doy gracias a Dios por la nueva oportunidad que me dio y que a partir de ahí en adelante, como se dice, fui bien obediente a la palabra de Dios. Dije, no vuelvo a pasar esto. Y gracias a Dios he podido ser bendecida nuevamente, ¿no? En la iglesia me casé con un hombre que ama a Dios por sobre todas las cosas, tenemos un matrimonio hermoso, tenemos 3 hijos maravillosos y una familia que realmente en ningún sueño hubiera imaginado tener, pero la tengo gracias a Dios. Gracias a que un día decidí volver a los caminos correctos, gracias a que un día decidí dejar esa vida desenfrenada y esa vida sin límites y decidí volver a los brazos de mi Padre. Y mi Padre, que me ama y que tuvo mucha compasión conmigo, me dio una nueva oportunidad. Así que quizás tú estás escuchando este mensaje y dices, wow, yo también he tomado malas decisiones en mi vida. Quizás yo estoy un poquito como que fuera de los límites de Dios. O quizás estás escuchando y me dicen, no, yo estoy viviendo totalmente alejado de los límites de Dios. Bueno, hoy es una buena oportunidad para que tú tomes la decisión, así como hizo este joven, de dejar de lado tu orgullo, de dejar de lado tu vergüenza, de dejar de lado tu culpabilidad y decir, voy a volver
a la casa de mi padre. Voy a volver a buscar a Dios. Voy a volver a acercarme a Dios. Porque ese es tu lugar seguro. Porque ese es el lugar donde te vas a mantener protegido y te vas a mantener seguro contra todo ataque, contra toda destrucción del enemigo. Así que yo te invito que hoy tú puedas ahí donde estás cerrar tus ojos y hacer una pequeña oración para terminar junto conmigo. Y ahí donde estás tú le puedas decir: Señor Jesús, hoy yo quiero pedirte perdón por todas las malas decisiones que he tomado en mi vida, por todos los momentos en que decidí sobrepasar los límites, en que decidí no hacer caso a tu palabra y decidí vivir como este joven desenfrenadamente, sin límites y sin control. Hoy entiendo, Señor, que todas esas malas decisiones me han hecho mucho daño. Y hoy quiero volver a tus caminos, Dios. Hoy quiero acercarme a ti, Señor, porque tú eres ese Padre amoroso y ese Padre que me da una nueva oportunidad para a partir de hoy hacer las cosas correctas, Señor. A partir de hoy yo quiero vivir de acuerdo a lo establecido en tu palabra, porque eso, Señor, es lo que trae protección, seguridad y bendición para mi vida. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta enseñanza. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y ya saben, tenemos un Padre Celestial que nos ama y cada vez que metemos la pata tenemos la oportunidad de poder volver a acercarnos a sus caminos, que Él siempre va a estar dispuesto a recibirnos con todo su amor y a darnos una nueva oportunidad. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Continuamos con más de Linaje 21. Sabemos que esta temporada, este año, seguramente te ha tocado vivir procesos diferentes, complicados, algunos más difíciles que otros, pero no tenemos duda de que Dios ha sido hablando a tu vida, y en especial en este mes de septiembre, yo no tengo duda de que a través de este evento hay una palabra marcando tu corazón, marcando el corazón de toda tu familia. Déjanos en los comentarios también y comparte con nosotros con quién estás viendo esta transmisión, tal vez con los amigos, claro, con la familia. Los hashtags inevitables que tienen que estar: hashtag Linaje 21, hashtag sin límites. Tienes que poner ahora hashtag talleres, porque nos vamos directamente a eso ahorita. Estamos acá, te cuento, en las instalaciones de Agua Viva Huancayo, listos y preparados, coordinando todo para que salga espectacular. Claro que sí, se vienen los talleres de Linaje 21, donde vamos a aprender muchísimo, y esa es la idea: llenarnos de palabra, pero también ser cristianos formados, llenos de conocimiento para enfrentar este mundo. Así que si tú te has inscrito ya previamente, sabes de qué se trata, pero si no lo has hecho aún, puedes hacerlo. Puedes hacerlo acá abajo en la descripción. En los comentarios también va a aparecer el link para que te puedas registrar si aún no lo has hecho, y si ya lo has hecho, ya tienes el link para el Zoom respectivo, para la sala que son distintas, en donde puedas conectarte y poder recibir esta palabra poderosa y sobre todo este taller que va a estar fenomenal. Van a haber muchas personas que van a conectarse a diversas salas, y sobre todo me causa mucha curiosidad de ver a los líderes, a los que van a estar frente a la pantalla enseñando